Shalom, bendiciones. Hoy nos vamos a referir a un tema muy importante. No es solo un tema, es para explayarse, pero está resumido porque es necesario, es uno de los temas más importantes que debemos tocar en este tiempo, que se refiere al perdón, la salvación y la santidad. Cada uno por separado necesita un programa especial porque tenemos mucho para hablar con respecto al perdón, con respecto a la salvación y con respecto a la santidad. Pero como no hay tiempo, vamos a tocar lo más importante para la persona que está escuchando. ¿Qué significa el perdón? ¿Qué significa la salvación? ¿Qué significa la santidad? Y vamos a hablar con respecto al perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Cómo lo podemos resumir? Cuando una persona ofende a otro, cuando hace una actitud que me puede lastimar, ¿yo tengo que perdonar a esa persona que me ha lastimado? El Señor nos dice en su palabra que debemos perdonar a aquellos que nos han hecho daño, porque si nosotros no perdonamos, el Señor no nos puede perdonar. ¿Y cómo yo puedo perdonar a esa persona que hizo algo quizás muy grave a mi vida o a algún ser querido? ¿Cómo puedo yo perdonar? Porque nace en el ser humano esa raíz de amargura, ese rencor, esa ira, y no nace el perdonar. Por eso debemos recurrir al Señor, porque Él es fiel y verdadero para perdonarnos. No nace en nosotros, solamente con su amor podemos nosotros perdonar. Porque dice su palabra que si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Por eso es tan importante. ¿Y cómo podemos nosotros perdonar? Porque esa persona quizás no se pueda, quizás nosotros mismos hemos cometido hechos que otras personas nos deben perdonar. Lo más importante para llegar a la salvación es que nosotros debemos pedir perdón al Padre Eterno primero y a las demás almas por los errores que nosotros hemos cometido. Si pueden ser subsanados, mucho mejor, pero quizás hay otros que no pueden subsanarse o volver atrás. Pero lo más importante, el primer paso es pedir perdón al Padre Eterno por aquellas cosas que consciente o inconscientemente nos hemos equivocado y hoy a la distancia vemos cuán grave han sido delante del Padre Eterno. Por eso nos debemos humillar, pedir perdón, y pedir perdón, si es posible, a la persona que hemos ofendido. Y el siguiente paso, ¿cuál es? Es aceptar al Señor, creer que Él me puede perdonar y que Él me puede hacer salvo, que Él puede perdonar todas esas cosas, pero pedirle humildemente que me perdone, que me ayude a ser salvo. ¿Y qué significa la salvación? Es creerle primeramente al Padre Eterno que envió por amor a su Hijo amado Yeshua a pagar un precio muy alto en la cruz del madero por toda la humanidad, por cada uno de nosotros, para perdón de nuestros pecados. Creer en Él, creerle por sobre todas las cosas, que Él puede cambiar mi vida, que ya hasta acá era una situación quizás difícil, quizás vacía, quizás no encontraba el rumbo, y creer, afirmarme en Él, creerle a Él que Él puede cambiar esa situación. Ninguna persona puede cambiarlo. En su palabra dice, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, no hay salvación en otro, solamente en Él. Solamente a través de su Hijo amado Yeshua podemos adquirir esa salvación que el Padre Eterno ha enviado a su Hijo, su único Hijo, para perdonar nuestros pecados. Y Él puede hacer esa transformación. Cuando es instantánea, son a través de milagros. Y cuando es un proceso como el de la santidad, porque muchos piensan que yo ya pedí perdón, el Señor me perdonó, le creo a Él, creo que Él me puede hacer salvo y ya está mi nombre escrito en el libro de la vida y se terminó todo ahí. No. Ese es el primer paso.
Después debemos seguir otros pasos más, porque el Señor dice en el Salmo 37 que Él ordena el camino por el cual debemos andar, y como consecuencia debemos ser obedientes, no rebeldes, obedientes a lo que Él nos dice en su palabra, para poder llegar a esa santidad, porque dice también su palabra que sin santidad nadie le verá. Nadie dijo que es fácil, nadie dijo que va a ser instantáneo. Es un proceso que dura toda la vida hasta que partamos de esta tierra, porque dice que nuestras vestiduras tienen que estar limpias, sin manchas. Entonces, es un proceso. Primero es el bautismo. ¿Qué significa el bautismo en agua? Eso es lo que confirma que nosotros hemos pedido perdón, que le creemos a Él, y en obediencia nosotros nos vamos a bautizar en agua, y lo que significa que esas aguas que corren limpian todo ese pecado, toda esa vieja vida pecaminosa que yo tenía, carnal, y son limpiadas. Pero no termina ahí, como decíamos, es un proceso que debe seguir. Yo tengo que permanecer ahora en la santidad, en mis ropas que estén limpias, mirar por donde yo me voy a conducir. Si antes pensaba en la carne, yo voy a disfrutar, voy a tomar, total, después pido perdón. No, tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio de actitud, sea jovencito, sea adulto, sea anciano, tiene que haber una actitud. ¿Por qué? Porque primero para mi vida, para mi satisfacción, que yo creyéndole a Él, tengo que ser obedientes y ser aprobado. Entonces debo conducirme y mantenerme en ese gozo que el Padre Eterno nos dio de la salvación, que no es fácil, lo dijimos, pero tomados de su mano todo es posible. Todo esto está en su palabra, por algo mandó escudriñar su palabra, pero debemos orar primero para que el Señor nos muestre, y ahí el Señor nos va a hablar a través de su palabra cómo debemos conducirnos. Siempre pedir la guía del Señor, siempre. No sí, consejo del pastor, de hermanos espirituales que están crecidos, pero por sobre todo, aparte del consejo, llevarlo al clamor. Señor, ¿esto es así? No creerle a la persona, sino al Señor. Lo fundamental es creerle que el Padre Eterno nos habla a través de distintas personas, a través del pastor, aún a través de los niños. El Señor está hablando en este tiempo. Por eso es fundamental buscar en oración, sobre todo, esa intimidad con el Señor, donde el Señor nos va a mostrar cómo debemos conducirnos en todo, en el estudio, en el trabajo, aún en la salud, porque el enemigo vino a atacar aún los cuerpos, porque su palabra dice que también hay muchos enfermos en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a atacar tanto lo espiritual como lo físico. Muchas de las enfermedades son espirituales, porque muchas personas van al médico y no le encuentran nada. Usted no tiene nada. Sí, pero doctor, a mí me duele esto, me duele el corazón, tiene angustia, Eso es todo ataques espirituales del enemigo, para que no sigamos adelante, para que nos detengamos, que el tema de hoy día es la depresión, es el desánimo, es la duda, es el temor, todo eso es del enemigo, porque el Padre Eterno dice que nos ha hecho libre, y libre para seguir adelante, tomados de su mano, seguir en este tiempo tan difícil que está viviendo el mundo entero. Y esta es la palabra más importante de hoy, por eso decíamos, cada uno necesita un tiempo personal con el Padre Eterno para buscar esa salida, esa fortaleza. No es perder tiempo, es ganar todo, porque muchos dicen, no tengo tiempo para estar orando. Es lo más importante, porque depende del tiempo y la calidad de la oración, depende de nuestra salvación y nuestra vida, y no solo la nuestra. Quizás estamos orando por un ser querido, por nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos. Eso es lo más importante, que recurrir al Señor, porque Él nos va a dar la salida. Él nos va a bendecir
tanto física como espiritualmente, porque el Padre Eterno todo lo hace físico para que podamos ver y creer, porque bendito el que no vio y creyó, dice, pero el ser humano es carne y sangre y necesita muchas veces ver para creer. Entonces necesitamos todos de ese tiempo de oración para que el Padre Eterno nos esté fortaleciendo frente a todas las batallas que diariamente el ser humano está librando. Por eso es muy importante recurrir a Él, recurrir a su palabra, para que Él nos perdone, para que Él nos salve y para que sigamos en ese camino de santidad y limpieza que el Padre Eterno quiere hacer con cada vida. Shalom, bendiciones.